Lo que tenéis que finalizar para considerar que el curso ya está acabado es, bueno, pues sobre todo las actividades que son evaluables, independientemente de que leáis los temas o, bueno, hayáis visto los contenidos del curso. Pero en lo que nos fijamos más para poder considerar que hayáis terminado el curso, y os voy a compartir la vista del curso para poderlo ver juntos. Si os fijáis aquí, hay un apartado que pone calificaciones, no sé si, me imagino que lo habréis estado viendo, pero si le dais aquí, una vez que hayáis entrado en la plataforma con vuestro perfil, aquí vienen las calificaciones que tenéis cada uno, ¿vale? Yo lo paso así rápido porque, bueno, aparecéis todos, pero esta es la vista del profesor y ahí vienen las distintas notas que habéis sacado. Entonces, bueno, pues si revisáis esas calificaciones y tenéis todo aprobado, las calificaciones son del 1 al 10, como en el cole, vamos, y para aprobar un 5, o sea que tampoco es muy complicado. Entonces, si veis que en las calificaciones tenéis ya una nota puesta y habéis leído todos los contenidos, habéis participado en los foros que también son calificables, etcétera, pues ya está, eso es lo que tenéis que hacer. La barra lateral, como ya os dije la primera vez, es una ayuda visual, esta de aquí. Entonces, si hay algo que aquí no esté marcado, es porque vosotros mismos no os lo habéis dado a marcar a la casilla correspondiente, y en estas que es un trazo discontinuo, las que son calificables, o bien automáticamente porque sea no sé, un cuestionario que se hace automático o una autoevaluación, o porque si el profesor, o sea yo, tengo que poneros una nota, pues cuando ya os la pongo os aparecerá como completado, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta el día 28 tenéis para acabar lo que pueda quedar. Y no sé si al respecto tenéis alguna duda antes de meternos ya a ver la segunda parte de los contenidos. ¿Alguien quiere comentarme algo sobre esto? ¿Nada? Bueno, si os acordáis de algo, abrís el micrófono en cualquier momento y me preguntáis. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es esta segunda parte del curso, que son los capítulos, a ver, que no me líe yo, a partir de aquí. Pues el 3, el 4 y el 5, que son la parte de aspectos claves en la elección de un equipo, la colocación en campo y la parte de metodología. Antes de que se me olvide, hay al final un cuestionario de satisfacción que cuando podáis, si no lo habéis hecho ya, pues podéis responder ahí una serie de preguntas para conocer vuestro grado de aceptación de los contenidos y del curso, ¿vale? Que nos vendrá bien para seguir mejorando en todo lo que podamos. Bueno, pues a ver, ahora paso allá a la presentación. A ver si ahora la veis ya completa, pantalla completa, ¿verdad? Haced así con la cara y así os veo. Genial. Perfecto. Gracias. Bueno, pues nada, aquí me voy a centrar en algunas cosas que vienen en esos contenidos que me parecen más importantes y que quizás os pueden haber planteado algunas dudas. De esto ya creo que hablamos un poco en la primera videoconferencia y de verdad que en cualquier momento abrís el micrófono, que a mí además me agrada más que me vayáis preguntando cosas de lo que hable en vez de seguir hablando aquí, que por estas horas a lo mejor alguno hasta os entra sueño de oírme hablar. Bueno, respecto a cómo colocar en campo, o sea, esto ya lo habéis visto y hemos hablado muchas veces, o bueno, algunas ocasiones, y es lo típico que siempre se dice, pues que se pone en un árbol, hay que seleccionar una altura más o menos a partir de 1 metro, 1,5 metros, no muy bajas, porque entonces suelen crear aberraciones las lentes o el detector es menos potente. Y luego, pues es como el que hace una foto. Tú no pones a tu amigo a contraluz y le haces una foto teniendo a tu amigo el sol a la espalda. Bueno, pues parece que cuando se colocan las cámaras de fototrampeo se nos olvida que estamos haciendo una foto. No pongamos la cámara por donde va a estar el sol, porque entonces los objetos, los elementos y los animales van a salir a contraluz. Esto de día, lógicamente de noche no le afecta porque el foco de iluminación es la luz infrarroja. Entonces, bueno, pues hay que más o menos intuir por dónde creéis que van a salir los animales. Pero como estamos haciendo una foto, pues pensar también dónde tenemos que enfocar para que salgan bien encuadrados. Si es una zona de paso, aunque bueno, no siempre es fácil, a veces los animales aparecen por donde ellos quieren y entonces no va a salir encuadrado como nosotros queremos. Lo de los efectos claro-oscuro, esto lo hablábamos también, que a veces se disparan mucho las cámaras.
Si estamos enfocando mucho hacia el suelo, es probable que esas sombras, el sensor las detecte como algo en movimiento y sobre todo si hay viento y el dosel de las ramas de arriba está proyectando esa sombra, pues haga que la cámara se dispare. Con lo cual es conveniente pues ese enfoque o ese encuadre hacerlo más hacia el horizonte que no hacia el suelo. Y luego pues siempre se dice también lo de que eliminar hierbas altas, pero claro, no deforestar la zona, o sea que tampoco vayamos allí como Atila a eliminar la vegetación, pero sí, bueno, pues si hay una ramita que justo va a quedar muy cerca del objetivo de la cámara y nos molesta, pues bueno, en la medida de lo razonable, quitarla. También es sorprendente que en esta época que vamos a empezar ahora, si dejáis una cámara puesta en estas fechas y la recogéis dentro de un mes o 2 meses, os puede ocurrir que la vegetación crezca mucho y entonces llega a tapar tanto que incluso los animales ni los ves. A mí me ha pasado con una cámara que la dejé puesta, tardé como 3 meses en recogerla y luego no salían los animales porque es que pasaban por debajo de la hierba. Había crecido muchísimo, era una primavera muy lluviosa y bueno, pues nada, no se veía nada. En fin, a la hora de elegir dónde ponerla, hay muchísimas posibilidades y también muchos los problemas que pueden surgir. Pero si nos centramos en pensar otra vez cómo funcionan las cámaras, intervienen 3 campos respecto a cómo es capaz de fotografiar o cómo van a salir las fotografías o los vídeos. Porque tenemos, como digo, 3 campos de detección. El óptico es el que proporciona la lente de la cámara. Es un cristal, es un objetivo de una cámara que va a ver un determinado entorno por delante del objetivo y es el que va a sacar. Depende de la lente, si es una lente de mayor apertura focal, de 35 milímetros, de 45, etcétera, pues entonces va a dar una apertura mayor o menor. Imaginaos que estas cámaras de ojo de pez lo que hacen es que tienen una apertura óptica mucho mayor, con lo cual el campo que va a salir fotografiado es mayor. ¿Vale? Pues esto es un detalle que a la hora de elegir cámaras es importante ver cuál es su campo óptico, porque nos va a fotografiar una zona más amplia. Y luego está el campo de detección. El campo de detección, si os acordáis de aquellos vídeos que os puse en el que podía ser estrecho o podía ser más ancho, es decir, es que el detector puede activarse antes o después, dependiendo de ese campo es más amplio o más profundo, nos va a definir otro campo. Y luego también el campo de iluminación, lo profundo y amplio que pueda ser la capacidad de iluminar con los LEDs. Bueno, pues una cámara, por ejemplo, como esta, que definiera un campo óptico determinado, pero luego un campo de detección muy reducido, muy estrecho y muy corto, con respecto a otra que lo tenga el campo de detección más ancho y más profundo, pues va a ser capaz o no de fotografiar concretamente a este animal, un ciervo. Esta no lo vería y esta sí. Si lo plasmamos esto, y ya lo habéis visto los gráficos en el material del curso, podríamos tener que el campo de visión, el FOV, que se llama, en este caso, imaginaos 45 grados, pues sería que hubiera aquí un ángulo de 45 grados. Esto os lo pregunté el otro día. ¿Veis mi cursor, verdad? Vale. Pues si esta zona verde fuera lo que va a salir... Sí, me decís que sí, ¿verdad? Vale. Si esto es lo que va a salir en la foto, pues toda esta zona hasta infinito, también saldría la montaña, lógicamente, sería el campo óptico de la cámara. Esto lo va a dar la óptica de la cámara, esos ángulos, ese porcentaje del FOV, del Field of View en inglés. Pero luego está el campo de detección, el naranjita, podrían ser 25 grados, es decir, es estrecho y llegar apenas a 12 metros. Y el de iluminación, pues imaginaos que llega, pues no sé, a 14 o 15 metros y es un poquito más ancho. Cualquier animal que se mueva por aquí no va a activar la cámara y solamente si pasa por aquí lo activará. Otra cámara que tenga el mismo campo óptico, pero sin embargo un campo de detección profundo y ancho y un campo de iluminación profundo y ancho, pues imaginaos la diferencia entre detectar esto o detectar esto. Aquí van a salir muchos animales, porque la cámara es capaz de detectarlos y es capaz de iluminarlos. Y esta no. Entonces lo insinuábamos el otro día, si simplemente dejamos la cámara puesta en campo sin cebos y sin nada y sin que esté asociado a un paso de fauna, pues entonces pasarán por allí o más cerca o independientemente de donde esté colocada la cámara. Y aquí esta capacidad de ser así o de ser así sí se verá muy influenciada. Si estamos cebando, es decir, los animales se van a acercar a esta zona, pues puede que esta cámara sea tan eficaz como esta otra. Puede.
tema de los cebos, que está prohibido y alguien en el foro me lo recordó y es cierto que en los apuntes cuando hablaba de ese tema, pues creo que en la lectura ya se intuía que no estoy muy a favor del tema de poner cebos porque creo que puede interferir a la fauna. Y entonces, pues me recordó esto, ¿no? Que está prohibido y es verdad que la legislación, sobre todo en la que se define en las distintas autonomías respecto a caza o especies silvestres, menciona la prohibición de utilizar cebos y atrayentes. Pero fijaos que puede haber, pues esto, lo de las típicas cápsulas con orina que se pone para los linces y entonces los animales se acercan aquí a oler. O incluso esto de un estudio en el que fijaos que pusieron aquí un ala de pollo nada más, ni nada menos, algo tan aparatoso como esto, pues bueno, ahí no estaba comiendo el animal, simplemente le atraía el olor. Pero bueno, al final son elementos que hay que pensar si se utilizan o para qué se tienen que utilizar. ¿Algo sobre este tema que hemos hablado? ¿Alguien que quiera comentar algo o no? ¿No? Oye, hay una cámara detrás que se está disparando, ¿verdad? ¿O me lo parece? ¿O es un reflejo? No, debe ser un reflejo. Es que lo estaba viendo yo y digo, hace como brillo. Sobre lo que hemos hablado de cebos y eso, algo más, que también en los foros se ha hablado. ¿Nadie aporta nada? Vale, hoy estáis todos muy callados. Bueno, pues vamos a pensar también en una campaña de fototrampeo. Si vais a hacer un trabajo de campo, pues bueno, algunas de las cosas que hay que tener en cuenta es que si vais a trabajar en un territorio, es bueno cartografiar antes ese territorio y saber dónde vais a trabajar. Pues bueno, sobre qué superficie vais a trabajar, también ver un poco los hábitats, los biotopos, saber si estamos trabajando en una sola especie, pues cuáles son los biotopos que van a ser más frecuentemente utilizados por esa especie, es decir, conocer el territorio previamente. Pero generalmente se suele trabajar con las cámaras, no de manera que, bueno, pues pongo la cámara aquí o allá según se me ocurra, sino que tienes que tener algún tipo de sistema un poco más sistemático. Entonces, definir mallas, es decir, cuadricular el territorio en cuadrículas y entonces con ese planteamiento ir analizando lo que ocurre en cada una de esas cuadrículas, pues puedes poner las cámaras con un sistema u otro, ubicarlas donde están, localizarlas con un GPS. Lo del GPS es útil no solo por tener luego una referencia exacta de dónde ha sido tomada. Esa cámara está disparando, ¿verdad? Me voy a poner para atrás porque yo veo reflejos. No sé. Bueno. Lo del GPS... Trampeando a ti mismo. Sí, me está fototrampeando la nuca, que esto... Qué bueno. Después mira la ficha, por si acaso. Ya. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo? Sí, el tema del GPS no solo es útil por tener una referencia de que las fotos tengan esa ubicación, las fotos han sido hechas en esa ubicación, sino porque a veces también, si colocáis muchas cámaras, por mucho que tú recuerdes dónde las has puesto, se te puede olvidar. Yo, la verdad es que para eso casi nunca he tenido problemas. Me acuerdo dónde pongo las cámaras de memoria. Suelo andar por el campo y me acuerdo, no tengo problema. Pero sí una vez me ocurrió que el territorio había cambiado porque había mucha sequía y los árboles perdieron la hoja muchísimo. Entonces, en pleno verano, llegué a la zona y digo, no lo encuentro. Y es que mentalmente me había cambiado el paisaje del sitio. Entonces, teniendo un GPS, la verdad es que te aseguras que vuelves a encontrar la cámara. Bueno, pues por supuesto hay que pensar en cuántas cámaras necesitamos para plantearnos un trabajo de campo, dependiendo del dinero que tengamos, del tiempo que dispongamos para hacer ese trabajo, etcétera, etcétera, y otros aspectos que veremos un poquito más adelante. Las fotos deben de estar fechadas, es decir, puedes elegir en las cámaras ponerle esa opción. Siempre es conveniente que en la barra de abajo de la foto venga esa información de fecha y hora. Y luego también cuando se trabaja con cámaras es bueno hacer un pequeño un trabajo piloto de poner las cámaras, ver qué es lo que está pasando y de esa manera, antes de arriesgar y empezar ya el primer mes con algún fallo que te echa por tierra todos los resultados, pues ver qué problemas pueden estar surgiendo a la hora de colocar las cámaras. Entonces, esa pequeña prueba piloto te va a dar muchas pistas y cuando ya tengas controlados los errores o los fallos, pues empezar el muestreo de verdad. Cuando tienes muchísimas fotos, después de mucho trabajo, hay que buscar un sistema, porque luego tienes un lío con las SDs, aunque copies todo en el disco duro, ya no sabes de cuándo era esto, qué fecha. Entonces, bueno, pues es bueno ser un poco sistemático, quien lo consiga,
que es identificar pues, la serie de fotos que he capturado una cámara pues, con una tabla. Un Excel mismo puede valer, en el que pongas un número de orden, la fecha, la hora, la especie capturada, las observaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay muchos tipos de bases de datos que se pueden utilizar. Si os metéis en internet o vosotros mismos lo creáis, pues lo que pueda ser razonable, ¿no? Pero bueno, podéis llegar a tener listados y listados de Excel con coordenadas, fechas. Bueno, esto ya empieza a ser bastante inmanejable, para lo cual hay algunos programas que lo que hacen es facilitar este trabajo. Hay muchos y todos, creo, para mi modo de ver, bastante confusos. No son nada intuitivos, son bastante poco amigables, pero si miráis programas del tipo Cámara Base, WildID, eMamal, que es una versión en España que ha hecho el IREC, el Instituto de Recursos Cinegéticos, que está en Ciudad Real y promociona, pues ese no está tan mal. El Trapper, CamTrapR, si os metéis por internet vais a encontrar enseguida referencias. Pero bueno, vienen a ser sistemas de almacenamiento en el que tú visualizas la foto, que esto sí que la verdad es que cuando ya tienes un volumen de datos importante es muy cómodo, tienes una serie de datos asociados a esa fotografía de ubicación, fecha, especie, observación, y estos programas la verdad es que cuando manejas mucho volumen de datos son fundamentales, ¿no? Y luego tienen asociadas a esa foto una serie de metadatos con pues incluso el modelo de cámara, el archivo, la resolución, bueno, un montón de parámetros, ¿no? Eso, ya os digo que a mí no hay ninguno que me convenza. Te puedes crear tu propia base de datos, pero que sepáis que si miráis algo por internet, existe esa posibilidad. ¿Hasta aquí algo que alguien tenga algún comentario o pasamos a metodología? ¿Nada? ¿Todo bien? Inclinaos, que el curso queda poco y después es más complicado. Hay que pillar el toro por los cuernos en el momento. Yo tengo una preguntita, Ahí, Julián. ahí. Ahora todos a la vez. Amanda, empieza Amanda, venga. Vale, tú. Yo quería preguntarte sobre el tema del el almacenamiento, las bases de datos. Nosotros guardamos todo. Entonces, en algún momento nos asesoraron en que no borrásemos ni siquiera las capturas vacías, porque a niveles de estimaciones, densidad, abundancia y todo esto, que a veces es importante tener ese número de capturas vacías o de otras especies que no son la que te interesa. No Claro. sé si esto es siempre así, pero claro, nosotros trabajamos con vídeo y tenemos muchos teras de material. Claro. A ver, yo creo que no es bueno borrar esa información, pero es cierto que llega un momento en que ya no tienes disco duro para almacenar todo y si además tienes vídeo, como me dices, y son cámaras que ya graban con cierta resolución, es que hablamos de que cada vídeo pueden ser 40 megas, 50 megas, es que ya es inmanejable. Y si tienes miles y miles de esos archivos, a veces ya incluso de plantearte revisar ese material ya es que no puedes. O sea, ya, vamos, yo me caigo de espaldas cada vez que tengo que pensar en revisar ese tipo de cosas porque ya es que ni me da el cuerpo. Entonces, si pudieras hacer una copia de seguridad comprimida de eso, bueno, pues lo tienes. Pero quizás, a no ser que tú veas interés por guardar las fotos vacías o los vídeos vacíos, que no caigo yo ahora que te puede aportar, pero bueno, si te lo están comentando, puede que sí que tenga ese interés. Pero por supuesto no las de otras especies que pueden aparecer, porque esa información la puedes utilizar para otra publicación, para otra cuestión que puedas asociar a la especie que estás estudiando, pues a lo mejor resulta que te das cuenta que cuando aparece no sé qué felino, pues es que luego tardan en aparecer los chimpancés, yo qué sé. O sea, Sí, claro. y en ese momento no te das cuenta, pero analizando esa información podrías sacar en un futuro algo interesante. Sí. Pero desde luego si son vídeos vacíos en los que no hay nada, Vale. pues a priori yo los borraría. Pero también es cierto que pasas, cuando son miles de fotos o sobre todo miles de vídeos, pasas los vídeos ya con desgana. Y a lo mejor en el último segundo es cuando aparece el bicho interesante. Sí. Entonces, bueno, pues hay que revisarlo muy bien. Y si realmente no aparece nada, entonces yo así lo borraría, por aligerar un poco. Pero claro, eso lleva mucho tiempo también. Entonces, entre gastar mucho tiempo o tener un poco más de capacidad de almacenamiento, pues casi igual, no sé.
Claro, nosotros es que lo revisamos igualmente por lo que dices al detalle, porque además los chimpas son traicioneros, pueden meter un bracito y sacarlo, te activan la Claro. cámara y entonces revisamos los vídeos igualmente al detalle hasta el final, simplemente que aunque esté vacío se guarda, entonces no nos cuesta nada darle a suprimir al final del vídeo. No sé Claro, y luego fíjate que también es interesante que las cámaras tengan buen micrófono, porque a veces no sale el animal en la foto o en el vídeo, se oye. pero se oye. Sí, Y eso debería ser un vídeo positivo, se es decir, captura. sería un registro. Sí, sí, sí. Sí, eso sí lo consideramos registro. Claro, De hecho, en nuestra base de datos lo volcamos como registro. claro, pero fíjate que si te basas en sonidos, a lo mejor una cámara que tenga muy mal micrófono no te cubre lo Claro. mismo que una que tenga muy buen micrófono. Sí, Entonces, claro. claro, ahí también hay que tener en cuenta esas características. Pero Claro. bueno, Gracias. nada. Y Creo que había antes otra pregunta, me había- parece, ¿verdad? Creo- Sí, Juan, yo tenía Julián, Sí. tenía una pregunta terminológica. No estoy familiarizado con el término cinegético, no sé cómo se traduce al inglés. Lo he buscado y dice que es relativo a la caza. ¿Es Especies una de caza. especie que tiene permiso de caza o algo por el estilo? Exacto. Ah, vale. No Sí, no sabía. ¿Dónde estás tú, Pancho? En Inglaterra. Ah, vale. Bueno, Vale. pues aquí en España las especies cinegéticas son las que están en la lista de especies que se pueden cazar. Pueden cambiar. De hecho, Vale. el lobo, ahora estamos en plena polémica con el tema del lobo en España porque era especie cinegética y ahora se ha protegido y ha dejado de serlo. Se ha sacado de esa lista, con lo cual ya no es una especie cinegética. Bien, pero es una cuestión de que se pueden cazar o de que se los caza para mantener la población en cierto nivel. Claro, es si legalmente puedes matarlo bajo la actividad de la caza. Vale. Otra cosa es que haya especies que, no sé si hay el caso, pero entiendo que si hay que hacer un control de la población, se les puede matar, pero no es bajo una actividad de cinegética, de caza. Vale, eso quería saber. ¿Vale? O sea, puede haber especies que por determinada cuestión, por población, se la mate por control de especies, se la capture, pero no es por una actividad lúdica de caza. No, hay, por ejemplo, en ciertas islas en las que, como no hay zorros, por ejemplo, aquí en Escocia, a los conejos cada tanto se los caza, porque si no destruyen todo. Entonces yo no sabía si la cinegético se aplicaba a ese tipo de administración de la fauna o era simplemente la cuestión de que se dejaba que los cacen. Sí, vamos, yo creo que ya lo hemos comentado, pero cinegético es relativo a la actividad de ocio que supone que la gente sale con una escopeta a matar animales al campo. Vale, bueno. Muchas gracias. Bueno, vale, no sé si queréis algo más, pero metiéndonos ya en el tema de metodología, que es el último capítulo, bueno, pues a ver, simplemente en ese capítulo lo que he querido es hacer algo muy sencillo o muy complicado, depende de para quién, pero que nos plantee que no solamente las cámaras sirven para hacer fotos y vídeos a los animales, que bueno, es una de las fundamentales cosas que nos ofrecen, y es que sin estar allí podemos obtener fotos y obtener vídeos y saber si las especies están en esa zona. Pero sistematizando el trabajo, podríamos llegar a utilizarlo como otras técnicas en ecología, pues de muestreo, ¿no? de multitud de recursos. Lo que ocurre es que para poder adaptar el fototrampeo a esta técnica, o sea, a este tipo de estudios, pues bueno, hay que plantearse algunas cosas. Por ejemplo, que podemos hacer fototrampeo como si fuera un muestreo. El muestreo es la técnica de selección de una muestra a partir de una población. Si tuviésemos una población de zorros, sacando una muestra, podemos llegar a inferir cuál es la cantidad de zorros que hay en este territorio. Como cuando vamos a votar en las elecciones y entonces a la salida del colegio electoral preguntan a la gente qué ha votado y solamente con una pequeña muestra de personas a las que le preguntas puedes saber cuál va a ser el resultado final. Pues en ecología es lo mismo. A través de una pequeña muestra podemos inferir cuál es el tamaño de la población de esta especie. Y las cámaras de fototrampeo nos van a servir para que esas fotos que nosotros capturamos nos hagan este mismo efecto, nos dé una información más amplia. Pero claro, ¿cómo colocamos las fotos? Pues esto que aquí aparece son distintas técnicas de muestreo que no son solamente para cámaras de fototrampeo, sino para de otro tipo. Podría ser para hacer un recorrido, un transecto lineal, para buscar letrinas.
para incluso un estudio botánico. Ahí sería donde iríamos a buscar plantas o tirar este típico cuadro de botánica que es una rejilla y según donde cae, pues ahí buscamos las plantas que han caído. Es decir, podemos elegir distintas técnicas de muestreo. El subjetivo sería que hemos elegido esta zona de bosque pues porque consideramos que es la más adecuada para nuestra especie. Bueno, el problema que tiene es que es muy subjetivo. La misma palabra lo dice, es decir, nuestro criterio es el que está prevaleciendo a la hora de darle oportunidad a que esa especie salga aquí y no aquí, porque presuponemos que aquí es donde la vamos a encontrar. Para evitar esa subjetividad podemos hacer un muestreo aleatorio. En este territorio la ponemos más o menos repartida por todos los sitios igual, con alguna técnica, no sé cuál, pero bueno, alguna técnica que nos diga pues que hacemos una serie de una cuadrícula y elegimos de las 100 cuadrículas que salen, pues 15 de ellas. Por un muestreo aleatorio, pues nos da la 14, la 26. Bueno, pues nos vamos allí y ponemos la cámara. Lo podemos hacer sistemático. Imaginaos que es un río y estamos muestreando nutria. Pues lógicamente no la vamos a poner en el pinar, tendremos que ponernos en el río. Y cada cierta distancia, sistemáticamente, cada una serie de metros, pondríamos cámaras. O lo podemos hacer estratificado. Estratificado es que, dependiendo de los distintos biotopos o ecosistemas que tengamos en una zona, si ese territorio tiene una proporción mayor de este biotopo, que está en naranja, pues probablemente deberíamos poner más cámaras aquí. Y si este azul tiene menos, pues deberíamos poner menos cámaras. Esa es un poco la filosofía, que hagamos proporcionalmente a los biotopos o a los ecosistemas que hay en el territorio y a la superficie que ocupan, una distribución de cámaras proporcional. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué sirve para otros estudios de ecología o de muestreos y que podemos aplicar a nuestro trabajo con cámaras de fototrampeo? Nos vamos a plantear algunos problemas, surgen algunos problemas, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar el fototrampeo para estas técnicas de estudio de poblaciones? Bueno, pues hay distintos autores que desde hace ya años, pues enfrentándose a esta situación de ir al campo con las cámaras de fototrampeo e intentar adaptar estas metodologías, han ido, pues, digamos, postulándose una serie de premisas que el resto de investigadores pues, han tomado como válidas y, bueno, pues generalmente ahora se adoptan para cuando hace uno un trabajo de campo con fototrampeo. La primera de ellas, el primer problema que se nos ocurre es que un mismo individuo puede ser fotografiado varias veces, ¿verdad? Ponemos una cámara y entonces en una zona tenemos 100 fotos de zorro y en otra zona 10. En la primera zona hay más zorros. Claro, si hay 100 fotos, pero si es el primer zorro. O sea, si es el mismo zorro en esas 100 fotos y en la otra son 5 zorros diferentes. Es decir, el número de fotos no nos está diciendo nada. O puede que se nos vea muy condicionado. No podemos presuponer que por tener más fotos de zorros haya más zorros en la zona. Entonces, ¿cómo podemos plantear una solución a este problema? Bueno, pues, por ejemplo, George, ¿cómo se llama? Iba a decir George Siras, no. Ay, se me ha ido el santo al cielo. Un trabajo, uno que ha investigado con tigres en la India. Ay, se me ha olvidado el nombre, luego os lo diré. Pues este que empezó a trabajar con las cámaras trampa en la India para trabajos con tigres, se planteó que para solucionar este problema se planteaba que cada día, es decir, cada 24 horas, todas las fotos que hubiese de una especie se consideraban como una sola muestra. Es un evento discreto de muestreo. Las fotos tomadas en un mismo día se consideran una misma captura. Es decir, lo que hacía era una tabla de datos y el día 1, 2, 3, 4, 5, es decir, si la dejábamos 20 días la cámara, en el día 1 había foto de tigre. 1 o 2 o 20, pero era un registro. Y así tienes una tabla de datos que nos puede marcar la frecuencia de aparición de la especie. Bueno, me diréis que esto no evita que todos los días salga el mismo tigre, pero por algún sitio tienes que acotar el problema, porque entonces no haríamos la herramienta de fototrampeo nos vaya a dar información, ¿vale? ¿Os lo creéis o no? A ver, decirlo por el chat, aunque sea, porque así os vemos. Silencio incómodo. ¿Estáis todos de acuerdo? Yo creo que también depende de si puedes identificar individuos o no, ¿no? Claro, esa es una primera mejora de esta suposición,
Sí, se congela un poco, ¿no? Parece. Podríamos buscar un sistema para considerar que eventos, sino que serían 2. Si en esos días, en esas 24 horas, hay 2 animales que claramente son diferentes, pues bueno, en el sistema lo puedes para que no pierdas esa información. También, Esto Julián, no sé si a los demás le pasa lo no sé mismo, qué le pasa. pero se Da igual, congela te un oímos poquito a igual. veces. Entonces, mi duda es, en 24 horas tengo 5. A ver. Por todos los sitios. De lo que tratamos es de que el margen de error se reduzca. Y seguramente con este sistema tenemos menos margen de error que de otra manera. Es un truco, Gracias. ¿vale? Otro problema es que si en un territorio estamos poniendo las cámaras y se supone que la población real son 15 zorros y a través de las cámaras estamos haciendo todo este trabajo y tal, pero de repente, si la tenemos un tiempo, oye, que puede que algunos individuos de esta población se vayan del territorio y otros vengan. O que se vayan y nos varíen los datos, o que entren más y nos varíen, o que, en fin, puede ser un lío esto, ¿no? Porque no estamos censando árboles. Son seres vivos que se mueven y se desplazan por el territorio. ¿Cómo evitar esto? Pues se asume, aunque sea una mentirijilla, que estamos trabajando con una población cerrada, que no hay ni ingresos ni salidas de individuos. Claro, pero para presuponer esto, una cosa es creérselo y otra cosa es que realmente ocurra. Pero para reducir ese margen de error que produce esta movilidad de los individuos, ¿cómo podemos acotar ese error? Pues limitar el periodo de censo, que no nos tiremos un año censando y lo consideremos que forma parte del mismo periodo de censo. Porque es verdad que si pensáis, los animales se suelen, muchos de ellos, bueno, por lo menos en el entorno de Centro Europa, cambiar sus hábitos depende de las estaciones y depende de la época de cría. En la época de cría suelen ser más sedentarios, más fijados al territorio. Después de la época de cría, muchos individuos, sobre todo los jóvenes, se van a otras zonas, pero también incluso en la época de invierno o en otras épocas del año, depende de su fenología, pues puede que se muevan del territorio para buscar alimentos en otras zonas o porque fructifica determinada planta y entonces se van a esas zonas a comer. Es decir, si lo acotamos a 3 meses, es muy probable que estemos cogiendo un ciclo biológico que corresponda o bien a la cría, o bien al periodo de dispersión, o bien a la época, en fin, ¿entendéis? Entonces, que los censos, aunque tú estés todo un año censando, pero que los separemos por bloques, de modo que esas secuencias de 3 meses, más o menos, los consideramos como un censo. Y si repetimos el censo año tras año, estos elementos, estas fracciones de censo son las que podríamos comparar. Pero no, igual en algunas especies no es correcto considerar que la información de enero a marzo sea similar a la de julio a septiembre. Porque las especies hacen cosas diferentes si es invierno o es verano, ¿entendéis? Ahora, que todos los censos de verano, año tras año, los comparemos, pues ahí sí nos puede dar una idea más exacta de cómo va evolucionando la población. ¿Vale? Más cosas. Algunos individuos puede que no les demos oportunidad de ser muestreados. Puede que se nos queden fuera de donde estamos poniendo las cámaras. ¿Cómo se soluciona esto? Pues asumimos también que todos los individuos tienen que tener la probabilidad de ser capturados. Es decir, no debería quedar ningún individuo que, aunque se mueva por el territorio, no pueda salir en una de nuestras cámaras. Claro, esto es difícil porque dices, joder, pues anda, tendría que sembrar el campo de cámaras porque depende del tamaño del territorio, de la zona de campeo de los animales, pues puede que sean pequeñas y no puedo darle oportunidad a todos los animales a salir. Pero según las metodologías que se suelen establecer con trabajos de fototrampeo, hay que intentar que sea así. Que determinados individuos todos tengan la probabilidad de ser capturados por alguna cámara. Luego lo hablamos más si queréis.
más el tiempo y duración del muestreo. Depende de las especies, pero anda, esto lo he repetido. Es que esta la he copiado a última hora de otra presentación y estaba en la primera cuestión. Depende de la especie, pero generalmente ciclos de 30 días son suficientes. Hasta 90 días, una misma estación del año, población cerrada. Bueno, esta como la he copiado, la he chupado de otra presentación, es un poco repetitiva. Y otro problema es que no toda el área de estudio presente hábitat potencial. ¿Qué hacemos? Pues dentro de la unidad de muestreo seleccionar puntos donde haya más probabilidad, huellas, rascaderos, puntos de agua. Esta no la tenía que haber puesto porque os estoy confundiendo más. Bueno, a ver, lo del área de campeo, que luego en la actividad práctica ya os salía el tema de los circulitos, que había que calcular el radio, no sé si lo habéis visto ya. Pero fijaos que ya estamos hablando que si hay que darle la oportunidad a todos los individuos a salir en una cámara de fototrampeo, fijaos que depende del tamaño del área de campeo de cada especie. En una jineta hablamos de 98 hectáreas para un macho o 25. En un zorro, 155 hectáreas. Oiga, que me he ido. En ciervo, 655 a 250. En lobo ibérico, 811. Fijaos en el oso pardo. Una barbaridad. O sea, depende de las especies, se mueven mucho. Esto significaría que si queremos poner cámaras a ratones domésticos, pues lógicamente tendríamos que poner muchísimas para poderles dar la oportunidad a todos los ratones a salir en un bosque, donde fuera. Esto es inviable seguramente para hacer un estudio de este estilo, pero bueno, como ejemplo. Y sin embargo, para osos, dado que se mueven mucho, probablemente con menos cámaras, es decir, nuestra unidad de censo sería mucho más amplia. Porque como se mueven mucho, le estamos dando la oportunidad de salir en esa cámara, en esa estación de muestreo. ¿Seguís todos o os habéis ido ya que no podéis ya más? Sí, seguís 15. 21 van. Ah, 21. Ah, es que 15 debe ser las preguntas. ¿Alguien que tenga algo que comentar? Podéis comentar por el chat también, como hicimos en el primer seminario, si alguno no puede activar el micrófono o hablar directamente, como queráis. ¿No? Bueno. Sigue, sí. A ver, esto venía en uno de los casos prácticos y por eso os lo pongo aquí. Este es de otro ejercicio que es de otra cosa, de un curso presencial, pero lo he puesto para que revisemos de esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, imaginaos que tenemos una zona a estudiar y estamos haciendo un estudio de jaguares. Es un animal que no sé cuál será su área de campeo, pero si te buscas documentación, que es lo que hay que hacer, pues resulta que hemos visto que es de 10 kilómetros cuadrados. Hay un estudio de no sé quién que dice que los jaguares, su área de campeo media es de 10 kilómetros cuadrados. Vale, pues ya es un dato interesante. Si sabemos que aquí hay un conjunto de jaguares, una población de jaguares en este bosque tropical, y que el área de campeo es de 10 kilómetros cuadrados, deberíamos definir un redondel, por ejemplo, que nos permita ir distribuyendo esos redondeles a la escala correspondiente y entonces cada uno de estos círculos sería un territorio de jaguar. Que coincida con el que realmente tiene el jaguar, eso no lo sabemos, pero lo que está queriendo decir es que le estamos dando oportunidad de salir en todo el territorio, al menos va a tener una cámara que caiga en su territorio. ¿Entendido eso, verdad? Entonces, se dispone de 7 cámaras y lo que vamos a hacer es fraccionar los muestreos en 3 muestreos diferentes de 15 días para poder cubrir todo el territorio. ¿Vale? Fijaos que lo vamos a hacer así. No os caigáis de espaldas porque ya veis ahí raíces cuadradas y fórmulas, pero es muy sencillo en realidad la idea. Si tenemos 7 cámaras y queremos hacer con 7 cámaras todo el territorio, es que si ponemos, fijaos la escala, esto es 1 kilómetro y esto es un círculo que son 10 kilómetros cuadrados, ¿vale? Imaginaos que con 7 cámaras, si ponemos una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí, pues es lo que estamos diciendo, que habría jaguares que es imposible que caigan en esas 7 cámaras dispersas por todo el territorio. Pero si las agrupamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estas 7, ¿veis? Si hubiera un jaguar por aquí, probablemente caiga en esta. Si hubiera un jaguar por aquí, probablemente caerá en esta. Es decir, a todos les estamos dando la oportunidad de entrar. Dejamos 15 días y las movemos aquí, 15 días y las movemos aquí. Y de esa manera tendríamos cubierto el territorio en un periodo no demasiado extenso, porque sería 1 mes y medio,
Es decir, evitaríamos que entraran otros jaguares o que estos de aquí se fueran, ¿entendéis? Estamos cumpliendo todas las premisas que metodológicamente nos podemos plantear en un estudio de fototrampeo. Y esta fórmula de aquí lo único que quiere decir es que si el área de campeo es de 10 kilómetros cuadrados, ¿cómo sería un círculo que contenga esa superficie de 10 kilómetros cuadrados? Pues nada, calculando mediante la fórmula esta, pues que el diámetro nos da 3,4. Es decir, tendríamos que poner cámaras distanciadas, ¿cuánto? ¿3,4 kilómetros? Sí, porque sería el radio, es 1,7, esto sería 1,7 más 1,7 y aquí otro circulito, ¿vale? De aquí a aquí hay 1,7 y de aquí a aquí hay 1,7. Es decir, entre cámara y cámara, más o menos deberíamos ponerlas a 3,4 kilómetros de distancia. ¿Me he explicado? Sí, el tamaño de cada diámetro, ¿no? Más o menos. Sí, eso es, claro. Pues cada una de estos circulitos nos está definiendo un área de muestreo adaptada al área de campeo de este bicho. Si estuviéramos muestreando, yo qué sé, comadrejas en esta selva, estas áreas de muestreo no nos van a valer. Claro, porque el área de muestreo de la comadreja, en vez de ser 10 kilómetros, a lo mejor es de 1 kilómetro. Entonces deberíamos meter mucha más densidad de cámaras para hacer esto. ¿Entendido? Fijaos que esto está sacado, por ejemplo, del proyecto LIFE del Lince en Andalucía, para pensar un poco en lo que luego también viene en otros de los ejercicios, que es el esfuerzo que se realiza cuando metemos cámaras en campo. Fijaos que aquí habla de dos poblaciones, la de Andújar-Cardeña y la de Doñana Aljarafe, que son dos zonas donde hay lince en Andalucía, y esta es la tabla de cómo han ido aumentando las estaciones de fototrampeo, es decir, las cámaras que tenían puestas en el 2002 eran 119, aquí no habían medido el dato del esfuerzo, pero fijaos que, claro, tener muchas cámaras, pero ¿cuántos días las has puesto? Entonces, esto es lo que en el cálculo ese de índices de abundancia relativa que hay iba a decir en el cole, en el curso nos define, aquí lo están ellos también planteando, cuántos días se han puesto esas cámaras. Y este dato realmente es el válido. El esfuerzo, ¿no veis cómo va aumentando? Puedes tener incluso menos cámaras y tener más esfuerzo porque las dejas más tiempo. ¿Entendéis? Pero fijaos cómo en todos los años ha ido aumentando el número de cámaras y el esfuerzo. ¿Vale? Y fijaos cómo, esto está sacado también de ese proyecto, cómo en un territorio ellos van también localizando estaciones de fototrampeo con unos circulitos, ¿veis? Como áreas del territorio y las localizaciones exactas de donde han ido poniendo las cámaras. ¿Veis que ahí sigue un patrón parecido a lo que os estoy comentando? ¿Qué hora es? 49. ¿Vale? Bueno, entonces yo Oye, Julián, creo que... Sí. Pregunta mía. Lo de los circulitos es una opción, pero suele ser las cuadrículas raster, ¿no? Del GVSIG, y sería lo mismo. Lo que pasa es que es un área cuadrada, no es redonda, claro. Sí, bueno, esto lo saqué para que se vea cómo en territorio también te planteas que la distribución de las cámaras de fototrampeo pueden estar asociadas a áreas de campeo o a cuadrículas, pero claro, la cuadrícula UTM es un tamaño definido, geográfico, y esto que estamos hablando de áreas de campeo. Entonces, probablemente una cuadrícula UTM tenga un tamaño mucho mayor y dentro de estos circulitos lo que está representando son áreas de campeo, estaciones de muestreo. Más chico todavía, vale. Vale, entonces, de hecho, hay algunas que no han puesto cámara, también puede ocurrir que no tengas hábitat potencial. Tú imagínate que llenas toda esta malla y aquí hay yo qué sé, un roquedo que no es óptimo para la especie, o una zona de cultivo, o yo qué sé. Entonces, a lo mejor ahí no pones cámara fototrampeo. Vale. Bueno, lo que os decía es que os planteaba dos ejercicios bueno, muy básicos, que también puedes liarte todo lo que quieras. Desde luego, si te lías, pues te parece esto la muerte, pero en el fondo es que los datos de cámaras de fototrampeo, de capturas, los puedes trasladar a números y esa información puede ser muy útil. Una muy sencilla son que en vez de tener fotos de bichos, tienes datos de índices de abundancia. ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo.
Si tú tienes una cámara puesta y tienes una serie de fotos de zorro, imaginaos que estamos hablando de días en los que ha aparecido el zorro fotografiado, para evitar ese problema de repetición, ¿vale? Y lo multiplicas por 10 y lo divides entre el número de días efectivos, pues te va a dar un dato que es un índice de abundancia. ¿Qué es el número de días efectivos? Pues el número de cámaras por el número de días funcionando. Ese es el ejercicio que tenéis que hacer. Entonces, si en un ensayo se sitúan 5 cámaras durante 120 días, pues el número de días efectivos es 5 cámaras por 120. Si tuviéramos 5 cámaras por 200 días, pues le estamos dando más oportunidad a sacar datos. Tenemos un esfuerzo de trabajo mayor. Con lo cual, el número de veces que aparece el zorro va a estar condicionado a el número de días que le hemos dado oportunidad de salir. Por eso es un índice de abundancia relativa. No es un término absoluto ni del número de zorros que hay, ni la densidad, ni nada. Simplemente es de un conjunto de muestras cuáles son mayores que otros o cuál es la proporción. Por eso es relativo. Por eso se dice abundancia relativa. Entonces, si tenemos un número de días fotografiados zorros y un número de días fotografiados tejones en distintos hábitats, pues el número de días efectivos son 600 y los índices de abundancia de zorros y tejones por cada uno de los hábitats nos va a dar un numerito, 3,5, 2,8, 1. ¿Qué nos dice esto? Que el zorro tiene una abundancia relativa mayor en el encinar que en el cultivo. Pero no tenemos 21 zorros y 6 zorros, no. Hemos trasladado este numerito a un índice. ¿Qué nos permite eso? Sistematizar la información. ¿Vale? No sé si os parece sencillo o no. Vamos, la mayoría de los que habéis hecho los ejercicios lo tenéis bien, pero alguno también se ha liado, o sea que uno se puede liar, eso está claro. Y el otro sencillo, el otro planteamiento, que es para cálculo de tamaño de densidades, que es el Lincoln-Peterson, pues es también una fórmula en ecología muy básica, muy común, que es calcular una población. Entonces, simplemente lo que plantea esto mentalmente es muy sencillo. Es que si tú pones cámaras, o incluso se hacía, yo me acuerdo cuando estudiaba en la carrera, que el ejemplo clásico eran caracoles, que ibas a una zona, capturabas caracoles en un prado y entonces luego les ponían en la concha pintura a los que habían capturado. Los dejaban sueltos y pasados unos días volvían a capturar caracoles. Y de los que capturaban una segunda vez, ¿cuántos tenían la concha manchada con nuestra pinturita? Pues es muy sencillo pensar que si son muchos los que cogemos otra vez la segunda vez, es decir, los que están en la parte de aquí abajo de esta fórmula es muy grande, entonces el tamaño de población es pequeño, porque esta cifra grande va a hacer que el número sea pequeño. Entonces, cuando hablamos de una población de tamaño pequeño, la probabilidad es que en la segunda sesión de captura nos vuelvan a salir los mismos bichos es muy alta. Ahora, si la población es muy grande, realmente es muy difícil volver a coger a los mismos bichos que cogimos la primera vez, ¿verdad? Es decir, esta cifra va a ser pequeña, con lo cual el tamaño de población va a ser grande. Es como se utiliza esta fórmula matemática, con ese pensamiento únicamente. Entonces, nada, pues si unos linces que hemos puesto, hay cámaras pareadas y en una estación de muestreo se realizan 2 tandas sucesivas de 10 días de fototrampeo, se han capturado 6 linces en la primera sesión y 5 en la segunda, de las cuales 3 son recapturas. Pues nada, el tamaño de población es 6 por 5 entre 3 igual a 10. Y el cálculo de densidad, según la otra fórmula, pues hay que establecerla con respecto a la superficie. ¿Vale? Entonces es la superficie, que es 3,1416, esos circulitos que hemos hecho con el radio, por el radio 0,5 te da 0,78 y esto lo multiplicas por el tamaño de la población, bueno, en fin, te da 94,25. Es lo mismo que os he puesto en el otro ejercicio. Esto lo mejor es ponerse a hacerlo y bueno, pues los que ya sepáis os parecerá muy obvio y los que no, pues os parecerá un horror. Pero esto hasta que no lo haces, no te sale. ¿Vale? Pues ya está. Esto es lo que os quería contar. Contadme ahora vuestras dudas o lo que queráis. Sal, si quieres, de compartir pantalla y así nos vemos las caras. Voy a ver para que vea yo a todo el mundo, que no veo a todos. Galería. Ahí está todo el mundo.
Bueno, pues no sé, tenéis que aprovechar que después da más pereza preguntar. Aquí tenéis al profesor a mano. Pues a mí lo que más trabajo me ha costado, que además no lo he conseguido saber hasta que no me lo han puesto en el foro, es lo de las densidades esas, porque no me enteraba bien con los datos que tenía en el curso, no me aclaraba, o sea, no he conseguido saber muy bien De todas formas, fíjate... poner valor a las M, la N, Vale. o sea, De todas formas, pero fíjate bueno, que cuando ya me lo haces... sé. Perdona, Isabel, te decía que fíjate que cuando hagas el ejercicio, que de hecho os lo he puesto en el foro, pero he subido el número de intentos a 4, porque os lo había Ya. colocado a 2, no por fastidiar, sino porque lo hicierais como un poco asustados, ¿no? De decir, joder, lo tengo que hacer bien, no vaya a ser que luego no me deje más. No pasa nada, os doy otros 2 intentos más, pero fijaos que cuando hagáis el intento os da ya la solución. Si es que si miráis un poquito más abajo os pone el cálculo exacto. Os pone cómo hay que hacer ese cálculo. Pues no lo debí ver. Míralo, cuando tú lo mandes, cuando envíes el ejercicio, te dice si está bien o mal. Claro. Acertado o no acertado. Y asociado a la respuesta te viene la fórmula. O sea, que es que si lo haces una vez mal, ya tienes ahí la solución en la respuesta. Fijaos bien que ahí viene el cálculo Vale. exacto que hay que hacer, ¿vale? Vale, gracias. No, ahora ya lo tengo claro porque lo dijeron en el foro y ya me he enterado de lo que había hecho. Ah, sí, me gustaría también comentar que, bueno, ahí tenéis el cuestionario de evaluación y alguien comentaba que pensaba que era mejor que se respondieran las preguntas de los alumnos en 48 horas. Yo también lo intento, de verdad. Lo que pasa es que esos comentarios fueron en fin de semana y yo sé que en este tiempo digital se nos han acabado los fines de semana porque ya trabajamos a todas horas, los fines de semana, los sábados, los domingos, todo. Pero ese ejercicio, esa pregunta se hizo un sábado y yo la contesté el lunes. Entonces, bueno, intento hacerlo lo antes posible, pero tan rápido no puedo ser. Vale. ¿Tenemos alguna pregunta más? Vamos a ver cómo vamos. Bueno, si no tenéis más preguntas respecto a metodología, también comentabais que habéis echado de menos, alguno ha comentado que echabais de menos un poco más de revisión respecto a modelos de cámaras. Si tenéis tiempo, os apetece, os puedo comentar algunos modelos nuevos o cosas así que considero que puede ser más novedosas en el tema de modelos de cámara de fototrampeo, que aquí tengo algunas. ¿Sí? ¿Os apetece? Alguna cámara, por ejemplo, perdona, soy Diego. Alguna cámara que destaque o que brille por su correlación calidad-precio, por ejemplo. Ah, alguna cámara, vale, sí, bueno, no lo sé. Sería interesante. Claro, eso es muy difícil, pero... Sí, ¿no? Bueno, sí, bueno, bonito, barato, claro. es complejo, ¿no? Mira, esta cámara es una nueva que de hecho estamos a punto de... A ver, si... Que lo tengo pues la que te está haciendo un retrato desde hace una hora, esta que nos va a recomendar. A ver, mira, estamos haciendo un vídeo con una demostración en campo de lo que ha fotografiado y todo eso, que a mí me gusta bastante, es una nueva que hemos traído, que es una Bolywar, es una Scotwar, es muy sencillita, de estas tienen varios de fabricante, pero fijaos lo pequeñita que es muy estrecha, que eso está muy bien, y es muy sencilla. Tiene aquí el sensor, estos son 2 LEDs únicamente de luz negra, aquí está la botonera, que directamente ya enciendes la pantalla, el menú aquí, se enciende aquí el menú en la pantallita. Bueno, espera, es que no sé si la he encendido. Aquí, ¿veis? Ahí se puede revisar el menú, etcétera, etcétera. Pero lo diferente de esta cámara es que tiene, a ver si lo veis aquí, este fabricante está cambiando a poner baterías recargables de este tipo, que son mucho más gordas de lo habitual, que son las 18.650. Son pilas de 3,4 voltios, de 2.200 miliamperios, y entonces con solo 2 baterías aguanta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más que con otras. Y entonces eso permite que la cámara sea mucho más pequeñita de caja, por tener estas baterías solamente 2, y aguanta meses. Fijaos el tamaño
pues no sé, esta otra que es también del mismo fabricante, pero pues hay una diferencia sustancial, tanto de grosor como de tamaño. Y lo bueno de esta, que es lo que más nos ha gustado, es que va asociado a este panel solar. Entonces, el panel carga estas pilas recargables. Entonces, te olvidas ya de las baterías ya para 3 años, si quieres. O sea, no se te agotan. El panel va a estar siempre suministrando energía a la cámara, a esas pilas recargables. Se le conecta aquí con una pequeña clavija. Y lo bueno de esta placa, que es del mismo fabricante y está optimizada para este modelo. ¿Veis? Por ejemplo, esta es muy baratilla, son 120 y algo, me parece, y el panel unos 30. Bueno, muy baratilla, o sea, que ahora todo es caro, ¿no? Pero bueno. Julián, y eso de que lleve la pantalla en el frontal, yo no sé, no tengo ninguna que tenga la cámara en el frontal, pero bueno, es el tema de la protección frente a las inclemencias del tiempo, o incluso que el bicho le dé un porrazo a... Bueno, de hecho, el hecho de que las pantallas estén así a veces hasta mejor, porque normalmente suelen tener una IP, que es el código este de aislamiento más alto, precisamente porque están al exterior. Entonces, no tiene por qué ser un riesgo mayor. Incluso las que tienen todo integrado en un bloque, generalmente suelen estar mejor aisladas. Estas no tienen mal aislamiento. ¿Y qué os iba a contar? Perdona, Julián. Sí. ¿Y la conexión al panel solar disminuye la IP? Es decir, ¿el aislamiento es peor cuando está conectado Claro, siempre es un pequeño riesgo. Va engomado, tiene una zona engomada aquí. ¿Veis? Vas con esta tapita cerrada y el panel... Hombre, siempre es un pequeño riesgo, eso está claro. Siempre poner elementos externos como baterías externas o tal es más lío, eso sí. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, Browning. Browning está sacando ahora también paneles solares, pero como veis este es bastante más grande. Este es un panel solar que tiene también pila recargable. ¿Veis? Este es un panel solar para las cámaras Browning y tiene aquí un compartimento donde van pilas recargables y entonces el panel lo que hace es que va alimentando estas baterías. Bueno, por aquí están, que es un poco más complicado sacarlas. Tienes aquí un pequeño menú donde vas viendo la cantidad de carga que ha cogido el panel y le suministra eternamente a las baterías. Entonces ya te olvidas de... Sobre todo esto, yo creo que es interesante en algunos sitios donde tienes que ir muy poquito, donde interesa no molestar a los animales y sobre todo en zonas de difícil acceso. Ya no solo porque sea una selva o un lugar muy remoto, sino, por ejemplo, colaboramos con algún proyecto de seguimiento o de alimentación de rapaces y entonces se colocan las cámaras en roquedos donde se tiran todo el periodo de cría. Y eso a lo mejor son 3 meses. Entonces, una cámara que se te queda sin pila es perder toda la información. Colocarle una placa pues te asegura mucha más continuidad. Estas, por ejemplo, son cámaras Browning que tienen 2 sensores. Esto es una modalidad que está también apareciendo mucho en el mercado, que son 2 sensores, es decir, aquí tienes una cámara y aquí otra. Tienes 2 objetivos. Ahora yo creo que se ve mejor, ¿verdad? Sí. Este objetivo está optimizado para el día y detrás hay un sensor fotográfico optimizado para registrar la información con este sensor. Y este otro está optimizado para las fotos nocturnas. Os habréis fijado que muchas de las cámaras que tienen un único objetivo tienen como una especie de disco de color rojo. Fijaos el objetivo de ahí. Este de aquí, cuando es de día se quita el filtro y cuando es de noche se pone un filtrito rojo. Pues eso lo hacen porque el único sensor que hay detrás tienes que meterle un filtro para el tema de la luz infrarroja o quitárselo. Esta no tienen esos filtros. Directamente se utiliza uno u otro. ¿Que es un mira, que has mostrado? Sí, sí, es un filtro físico. Es un circulito con un muelle que hace plic, plic. Y de hecho, muchas cámaras cuando empiezan a funcionar o te hacen la foto, a veces se oye ese muelle. Hacen como un clic
Pues es el filtro. Ah, nada, yo, bueno, me presento, por desgracia, me llamo Adrián, por desgracia me apunté al curso y por trabajo no he podido hasta ponerme hasta ayer por la noche, que voy a darle fuego porque voy por detrás. Y la idea mía principal, bueno, yo he trabajado con cámaras y era un poco lo que estás haciendo ahora. Yo tengo 2 cámaras ahora mismo y estaba buscando una tercera y en empezado trabajé, no recuerdo el modelo, y las que tengo, a ver, son más o menos bien. Yo lo que hago es chafardear, digamos, hacer cosas en campo y pasear y eso. Y estaba buscando una, enfocándome sobre todo a foto rápida, para coger animales muy rápidos, porque una de las cosas que, bueno, que todos sabéis, ¿no? Es que muchísimas veces pierdes información. Entonces, enfocándome en una foto, buscando sobre todo una cámara, sobre todo para fotos, a un nivel amateur básico, ¿hay algo que me puedas recomendar? ¿Alguna marca, algún tipo de sensor? No lo sé. A ver, en electrónica siempre las mejores han sido las Reconyx, que son americanas, es de fabricación americana, pero son cámaras que son 400, 500, 800 euros. Esas cámaras son las que tradicionalmente se han utilizado en investigación en África, en Sudamérica, en el Polo Norte, porque son las mejores en duración, en electrónica, etcétera. Pero son muy, muy caras. Cuando ya Browning ha empezado a fabricar cámaras igual de buenas, igual de rápidas y con electrónica tan buena como Reconyx, pero a una cuarta parte de precio, pues han dejado de ser una referencia. Me parece que la electrónica de Browning ahora mismo es la mejor. Mejor que Bushnell, mejor que Moultrie, por supuesto. Bueno, es que Moultrie, ¿conocéis las cámaras Moultrie? No sé. Es que es una cosa de verdad que a mí me pasma, porque es como lo de los Motorola. ¿Vosotros os acordáis de los móviles Motorola, que todo el mundo tenía un Motorola? O ay, ¿cómo se llamaban los otros estos? Los Nokia. Los teléfonos Nokia, todo el mundo tenía un Nokia. Y ya ha desaparecido la marca por mala gestión. Pues Moultrie fueron los primeros que empezaron con cámaras revolucionarias, buenísimas, una calidad increíble, duraba muchísimo la pila. Vamos, empezamos a traer a España las primeras Moultrie y estábamos encantadísimos. A día de hoy han tirado por la borda todo. O sea, realmente ahora mismo, antes tenían, no sé, 10 o 12 modelos diferentes. Este año han sacado 2 modelos. Han tirado todos los demás modelos. Bueno, pues son horribles. Son malísimos. La electrónica es horrible, penosa. Se disparan, no funcionan, se averían. Horrible. Entonces, eso no ocurre, por ejemplo, con Browning. Y en cuanto a cámaras rápidas, a mí, por ejemplo, esta, que es la Browning Patriot, es la que me parece más ágil. Ágil me refiero a que, mira, una actividad que, de hecho, con Juan hemos hecho en cursos presenciales es poner un montón de cámaras en una zona, ¿no? Y ponemos a los alumnos a pasar por delante a distintas distancias y a distintas velocidades. Que además nos lo pasamos muy bien porque alguno de ellos decimos, venga, tú haces de conejo. Y entonces tienes que ir despacio dando saltos, ¿verdad, Juan? Sí, entonces de jabalí, pasan muy rápido. Bueno, entonces es muy divertido. Bueno, pues hay cámaras que dicen, es súper rápida o tiene un disparo, no sé qué. Bueno, pues cuando las pones hacen cada una lo que les da la gana. A veces es muy difícil conseguir que las cámaras hagan lo mismo. Incluso si cogiéramos 10 cámaras como esta y hacemos esa prueba, no todas hacen lo mismo. Porque es que son tantos elementos los que intervienen del sensor, luego la tarjeta de memoria, que si la pila la tiene un poco baja, que si le está dando la luz. Hay tantos factores que no es infalible. Pero esta cámara, por ejemplo, es de las que yo estoy absolutamente seguro que todos los alumnos que pasaran los iba a registrar. Seguro. Porque es muy rápida. Tiene una capacidad de disparo muy rápida y de recuperación muy rápida, no se va a despistar con rayos de luz, en fin. Esta, por ejemplo, la Browning Patriot, además tiene un tipo de iluminación nocturna fantástica, muy intensa, creo que ahora mismo es de lo mejorcito que hay. Esta, por ejemplo, que es más básica, la que os he enseñado antes, el disparo es más lento, la potencia de iluminación es más baja, pero claro, esta me parece que están 120 y algo euros y estas son 200 algo. Pero esta, por ejemplo, es muchísimo mejor que las Bushnell Aggressor. Y las Bushnell Aggressor están a 300 o por ahí. Entonces, no sé, hay muchas opciones. Entre las Browning tienes también la serie de las Recon Force, las Specs Ops,
Esta es una Recon, que está muy bien también. Son cámaras que hacen, sobre todo el vídeo diurno es increíble, es el mejor que hay. Es súper bueno el vídeo. Este es de luz infrarroja normal y este es de luz negra. Veis que la pantalla es diferente. Y lo bueno de estas cámaras, aparte es que son muy cómodas, tienen una pantalla interna enorme, donde puedes encuadrar muy bien lo que va a salir en la foto, son muy sólidas de todo, de fabricación, los plásticos, el aislamiento. Yo creo que Browning ahora mismo es número 1. De hecho, hay una página americana, yo creo que os lo he puesto en el curso, que se llama Trail Cam Pro, y hacen revisiones muy exhaustivas de las cámaras en cuanto a todos los aspectos. Y las Browning copan los 10 primeros puestos. Bueno. Curiosa que esta es una novedad que hemos traído también, es una R-Eagle, que es... Esta no es de las que hacen BIOS. Ah, pues mira, esta es la que estaba destelleando, que está encendida. Esta es muy curiosa porque lo que hace esta cámara, puedes conectar con ella a distancia. ¿Veis? Está ahí encendida. Es que la tengo que apagar. No tiene... O sea, si la abro... A ver. ¿Veis que no tiene nada? Tienes una aplicación desde el móvil con la que lo controlas. Entonces, tengo aquí una aplicación, a ver si os la puedo enseñar. ¿Veis? Es una aplicación, no sé si se ve aquí o se ve un poco mal, desde la cual controlo la cámara a cierta distancia, hasta unos 30 metros con el móvil. Y con un mando que tengo aquí, este mandito me permite encender y apagar la cámara hasta 60 metros, me parece que son. Entonces, si yo le doy aquí, hago así, ¡pum!, la he encendido. Si le doy aquí, ¡pum!, la he apagado. Si yo la enciendo, la cámara va a empezar a hacer fotos y va a abrir Wi-Fi, una señal Wi-Fi, que yo detecto con mi teléfono y entonces veo exactamente lo que está viendo en ese momento la cámara. No lo he preparado, con lo cual no estoy conectando. Ah, ahora sí. A ver si os lo puedo incluso enseñar. Un momento. Esto no lo tenía preparado. Espero que salga, porque si no voy a quedar fatal. A ver. Bueno, en fin. ¿Para qué sirve esto? Diréis. No lo estoy consiguiendo porque no lo había preparado. Si mientras hablo veo que está conectada. Pues esta la utilidad es, por ejemplo, para lo que os digo, un árbol en el que esté un nido y estáis haciendo seguimiento de la cría de determinadas rapaces. O en una isleta de una laguna donde el acceso es difícil. Entonces la podéis activar y desactivar. Veis las fotos que está haciendo y a tiempo real veis la imagen que está capturando la cámara. Veis a tiempo real, es decir, si pasa algo, yo lo veo en el teléfono. Puedo descargar las fotos, puedo cambiar la configuración, es decir, hago un control remoto totalmente, a cierta distancia. ¿Vale? Y luego también están, por supuesto... Perdona, Julián. Sí, dime. Respecto a esa cámara, la tecnología ya está al punto de funcionar bien. Quiero decir, por lo que veo, vamos a suponer al punto que la tienes encima del árbol. Tú eres capaz de cambiar la configuración sin tener que acceder a la cámara, ¿entiendo? Sí, claro, claro. Y velocidad, cambiar de luz a foto, de foto a vídeo. Sí, todo. Como si estuvieras en el menú de la cámara con el teclado. Y funciona bien. Sí. ¿Vale? Sabes cuando una tecnología es nueva, le falta un poquito, muchas veces ya está al punto de ser útil realmente. Claro, no, a ver, lo que sí es, no te voy a engañar, al principio puede ser un poco lioso, porque claro, si simplemente te llegan las instrucciones en inglés y te pones a ver cómo funciona, pues te puede dar un telele. Pero una vez que ya sabes cómo funciona, es súper fiable. Le hemos estado probando muchísimo y funciona súper bien. O sea, es muy, muy sencillo. Julián, yo te quería preguntar otra cosilla.
Dime. Es que muchas veces coges la cámara, la puedes camuflar con ramas del entorno, que si eucalipto, que si pino, que si lo que sea. Y muchas veces lo que más canta, pero con diferencia, es la cinta, Por supuesto. esas cintas que trae. Entonces, a mí se me ha ocurrido, pues no sé, si cogerla con alambre o con algún tipo de, no sé, una brida me parece un poco chulo, ¿no? Pues Es lo peor, es que es lo que más se ve, la brida. es lo que más se ve. Eso O como sea, la correa. la correa. ¿Cómo lo solucionáis vosotros? Sí, no sé. Pues, yo casi nunca utilizo las correas. A ver, lo mejor son los tornillos. Es que os querría haber enseñado un tornillo EZ de Slate River, que lo tenemos en la web. Si luego os podéis pasar, lo veis. Es un tornillo que tiene rótula y entonces tiene miles de posiciones. Este es uno del que viene con las boli, que es más sencillo. Es simplemente una rosca de tornillo universal y aquí donde va la cámara tiene una rosca universal aquí, ¿la veis? Y este tornillo va ahí. Y entonces esto se atornilla al árbol. Claro, diréis, pues al árbol no le va a hacer mucha gracia meterle un tornillo. ¿Veis? Es un tornillito que va al árbol y esto te permite, pues, además de orientarla, este no porque no tiene rótula. El que os digo tiene aquí un montón de colocaciones, de modo que cuando ya fijas el tornillo, la cámara cambia, se orienta así, para arriba, para abajo, para un lado, es muchísimo más fácil. Pero claro, le estás haciendo un agujero al árbol, pues te puede gustar más o menos, con lo cual eso no es una solución definitiva. A mí una que me gusta mucho es coger un alambre del campo. El típico alambre de las vallas que están oxidados, eso se ve mucho menos. Pero claro, depende también del tronco del árbol. Si es un tronquito relativamente estrecho, eso no se ve prácticamente nada, un alambre oxidado. Pero también si está muy oxidado, pues se te puede romper. Es decir, un alambre galvanizado se ve mucho porque brilla. Los alambres galvanizados no son buena solución tampoco. Yo desde luego intento siempre ponerle un alambre pues o de color marrón o lo más parecido a la corteza del árbol o los tornillos estos, que hace que se camufle bastante más la cámara porque no se ve el elemento. O sea, muchas veces lo que hay que pensar es que nuestro cerebro, cuando vamos por el campo, las formas irregulares las integras en el paisaje. Pero si ves de repente un círculo, un cuadrado o una línea, es decir, figuras geométricas, a nuestro cerebro le canta mucho. Dices, ahí va, ¿y eso qué es? Entonces, si tú vas andando y ves la cinta de anclaje sobre un tronco de árbol, esta imagen rectilínea nos salta al cerebro. Cuanto más rompas eso, y un cuadrado de una cámara también nos salta. Entonces, fijaos que aquí este pequeño dibujo lo que hace es romper el cuadrado. ¿Lo veis? Ya no es cuadrado, es un poco irregular. Pues eso hace que se camufle mucho más. Vale, gracias, Julián. Tenía esa duda, ya te digo, porque es que entre que muchas veces la correa te queda larga, la cinta te queda larga y el viento te la mueve y ya te fastidia todo el chiringuito. Y otras veces que yo tengo por ahí fotos de alguna mía que la tengo camuflada de escándalo y luego, sin embargo, la cinta puñetera pues se ve que es una barbaridad. Es un rollo tocarlo. Se ve muchísimo. Es un rollo, sí. Tú lo has dicho. Ahí Carlos Rodríguez ha escrito que hay alambres de jardinería verdes, cuerda de pita, tintados según colores dominantes del sustrato donde se atan. Sí, lo que pasa es que hay materiales que se degradan antes. Una cuerda de pita se te va a degradar muy rápido. En cuanto se moje y tal, se te puede estropear. Alambres de jardinería, dice. Verdes. Sí. Sí, supongo que pintarlos también. ¿Y qué más? Pues no sé qué más contaros. O si queréis que os cuente algo más. ¿Qué más? Es que no sé qué más os cuento. Bueno, esto, por ejemplo, es un multímero. Es una tontería, pero esto es muy práctico para medir las pilas. Esto te mide las pilas y sabes si están bien cargadas o no, porque en cuanto metas en un grupo de 8 pilas una que está mal, se te viene todo abajo. Pues de esto también es muy útil llevarlo a campo. Está muy bien de las 2 pilas, pero esas son las recargables, son específicas, ¿no? ¿O sí, esas valen para todo? Claro, esas son para ese modelo de cámara. Para la cámara y ya está. Esta es para este modelo de cámara en concreto.
y se cargan. Si no tienes la placa solar, el problema que yo le veo es que las tienes que cargar con el cable que viene directamente de un ordenador o un transformador. O tener un cargador de este tipo de pilas, que son relativamente modernas. Entonces, sustituir unas por otras. Pero desde luego a mí me parece que la solución más práctica es lo de combinarlo con placa solar. Porque entonces ya la placa solar con esto ya te olvidas. Un poco haciendo off topic, hablando de pilas, ¿alguna marca de pila, alguna recomendación en cuanto a pila recargable? Yo es que no uso recargables. Tu experiencia. Directamente. O sea, yo no suelo utilizar recargables porque fallan bastante. Quiero decir que las pilas normales son de 1,5, las alcalinas, y las recargables, en cuanto las sacas del cargador, están a 1,2. Por ejemplo, en una cámara que utilice 4 pilas ya no te funciona con unas recargables, porque no llega a los 6 voltios. Las cámaras suelen ser o a 6 voltios o a 9, depende del fabricante. Y las de 6 voltios, con las recargables directamente ya no funcionan. De hecho, Browning, con este modelo de cámara que es más nueva, ya no admite recargables. Ya directamente te dicen que no puedes utilizar recargables porque no funcionan bien. Si las pones, la cámara enciende, pero te va a dar muchísimos fallos. Es verdad que es una lata tener que utilizar pilas normales y generar residuos, pero es una convicción por ecología utilizar las recargables, pero en la práctica dan muchos problemas. Recuerdo este proyecto de águilas rapaces de Águila Real que trabajan en Roquedo, poniendo las cámaras al principio de la temporada de cría, y las recogen después, que son 3 meses, que las recargables les duraban la mitad que uno de alcalinas, justo la mitad. Y claro, es desastroso. Si tú puedes ir a revisarlas frecuentemente, pues con unas alcalinas te puede funcionar, pero si no... No, pues te lo agradezco, porque yo sí que había tenido un problema algunas veces y no sabía qué checarlo. Y por lo que dices tú, por convicción, como muchas veces es más hobby que una... En su momento, cuando todavía trabajaba de biólogo, sí que usábamos y necesitábamos muchísimas pilas. Pero ahora en casa las uso recargables por una cuestión ética. Sí. Y es bueno saberlo. Pues, claro, de hecho... problemas y no sabía que checarlo. Mira, muchas veces pasa que nos llaman y dicen, oye, mira, que es que la cámara está estropeada porque por la noche ya no graba vídeos de 20 segundos, me los hace de 5, incluso de 3 segundos. ¿Por qué? Esto está roto. No, las pilas. No, pues las he puesto nuevas, son las pilas. O bien, ha mezclado pilas nuevas con viejas y entonces la cámara no tiene suficiente fuerza por la noche para mantener el LED encendido. O las recargables, es típico de las recargables. Tú le pones 15 segundos de vídeo nocturno y al principio va muy bien. Y después, al pasar 20 días, los vídeos en vez de ser de 15 segundos son de 5. Y al final de 1. Es porque empieza a arrancar y no consigues los voltios que necesita la cámara. No consigues el voltaje que necesita la cámara para mantener eso. Y, por ejemplo, en las alcalinas, eso se ve muy bien porque si tú tienes una secuencia muy seguida de vídeo de un animal que está delante un buen rato, los primeros vídeos pueden ser del largo que tú le has pedido, de 15 segundos. Pero cuando lleva ya 7 u 8 muy seguidos, se viene abajo la alcalina. La alcalina le pasa esto, que esfuerzos muy continuados, un montón de disparos de vídeo, se viene abajo. El bicho se va, pasa una hora. Oye, parece que se ha recuperado la alcalina. De repente vuelve a hacer vídeos de 15 segundos. Pero si vuelve a hacer seguidos, otra vez empieza como a decaer. Entonces, las mejores son las de litio. Las pilas de litio son las que van a darte el doble de duración que unas alcalinas y no van a tener ese efecto de caída de potencia por disparos seguidos ni por frío. Las alcalinas en invierno van fatal. O sea, suelen bajar también de potencia cuando están sometidas a mucho frío. Y las placas solares, pues si tienes la placa solar del fabricante y tal, es lo mejor. Con eso te olvidas. Muchas gracias porque es súper interesante. Sí. Son cosas que al final intentas ahorrar en los detalles muchas veces y sobre todo cuando estás trabajando pierdes mucha información y mucho trabajo y esfuerzo en tonterías. Hombre, ¿yo qué te diría? Mira, si yo, por ejemplo, tuviera la cámara simplemente por el gusto de ponerla en el campo y ver los bichos que hay, pues si pones recargables y te falla un poco, pues no pasa nada. Ahora, si estás en un trabajo que necesitas tener datos y los estás perdiendo por poner recargables, pues te tiras de los pelos. Efectivamente.
efectivamente. ¿Cuánto tiempo podría aguantar unas pilas de litio con, pues haciendo fotos, por ejemplo? Si tú pones cámaras de fototrampeo, me darías la respuesta. No te lo puedo decir porque depende de si la tienes en foto o en vídeo. ¿Cuántos segundos son el vídeo? ¿Cuántas veces pasan los bichos? ¿Pasan mayoritariamente de día o son más de noche? Súper difícil decirte eso. Que nosotros usamos recargables y tenemos muchos problemas, pero claro, en Senegal no hay un sistema de recogida de residuos. ¿Estás en Senegal? Sí, ni siquiera para la basura ordinaria. Entonces, claro, para nosotros a nivel ecológico es impensable utilizar baterías desechables, pero sí que nos dan muchos problemas. A veces tenemos que hacer el mantenimiento de las cámaras de forma semanal. Tú trabajabas con orangután, con chimpancés. Claro, y lo de los paneles, por eso te preguntaba tanto por los paneles, pero me preocupa que los chimpas son muy curiosos. Ya. Nos han desmontado cámaras y las han roto contra el suelo, que decir, no las enganchan, las cogen y las golpean, claro, o rompen. El problema de las placas solares para un animal así es que es inviable, porque además está unida por un cable. Es muy fácil que tiren del cable, se la desconecten o la arranquen. Claro. Entonces, el tema de las pilas sí que sería algo que necesitaríamos optimizar, pero por eso te preguntaba si las de litio aguantan bastante, quizá aguantan mucho más. Aquí, reciclarlas aquí y puedo buscar un sistema de... Hombre, recargables hay mejores marcas y peores. Es verdad que una cosa importante de las pilas es mirar el amperaje. Hay recargables de amperajes bajos, más baratas, y las hay de amperajes altos. Entonces, eso te puede dar un resultado muy diferente entre una pila recargable de mala calidad y una de buena calidad. Ahí sí que le puedes notar mucha diferencia. Vale. Yo no te puedo decir modelos porque no utilizo recargables y ahora mismo no sé ni las que son mejores en mercado, pero si te documentas, mira una recargable de buena marca y que con un amperaje alto. Vale, perfecto. Genial, gracias. De nada. Bueno, pues no hay más preguntas. Hay dos que se han quedado ahí en el chat, si quieres contestarlas. Dice que modelo es la Boliguard. ¿Cómo? Isidro pregunta, ¿qué modelo es la Boliguard? No sé si... Esta pequeñita. Esta es la BG310. Esta es la BG310. Vale, no sé si has dicho algo de marcas, pero Carlos Rodríguez dice qué marca de pilas usas. Pues yo suelo comprar Duracell. Pero bueno, que Energizer también es buena, Duracell. Vale. Luego también en Duracell hay varios modelos. Hay una que es la Ultra, otra la normal, la que es Procell, me parece que se llama. Pero bueno, tampoco, o sea, no, eso es investigar un poquito, que tan buena puede ser esta como otros modelos, pero vamos, yo suelo utilizar esas porque son las que compramos para clientes también y el proveedor le suelo pedir esas. Vale. Energizers también. Pero desde luego las que se compran en el supermercado de marcas raras, esas por favor no las compréis porque es que son peores que o sea, pueden tener menos de la mitad de carga que una Duracell. Y dan muchos problemas. No hay más preguntas. Bueno, pues nada, que espero que os haya gustado el curso, que aunque quedan unos días, me imagino que vosotros que estáis aquí muy activos ya habréis acabado, os quedará poquito.